Un gusto de saludarles, queridos amigos, una vez más. Todas las semanas nos reunimos en torno al estudio de la palabra. Como siempre, agradecer a quienes nos siguen, a quienes se dan el trabajo de hacer comentarios, a quienes nos apoyan para nuestro ministerio. Gracias a todos ustedes. Hemos estado anunciando ya desde hace varias semanas la publicación de nuestro último libro, que se titula Ser mujer no es pecado. Un devocional para todo el año 2022 que esperamos que salga a mediados de diciembre. Es un devocional que está dividido en 12 temas, un tema por cada mes, que habla sobre Jesús y la mujer, Pablo y la mujer, derechos de la mujer, machismo y mujer, valores y mujer, etc. Quisiéramos invitarlo a que lo adquirieran. Un buen regalo de Navidad es un libro. Al menos es lo que yo suelo hacer, regalar libros. Creo que perdura más en el tiempo y tiene más significado cuando entregamos algo que tiene un valor que pueda permanecer en el tiempo, antes que algo que es más efímero. Es una cosa personal. Ustedes ven ahí detrás parte de mi biblioteca. Yo creo que los libros son muy importantes en nuestro proceso y en nuestro desarrollo. Vamos en esta ocasión a reflexionar por tercera vez en David. Y es la última vez que al menos reflexionaremos en David en relación con el error gravísimo que cometió con Betsabé. En el primero narramos la historia, contamos qué ocurrió realmente, calificamos la situación como es, porque a veces tenemos la tendencia a ponerle eufemismos y no decir las cosas como son. David violó a su vecina, hizo abuso de poder, cometió un asesinato y participó de un acto cruel de mentiras una tras otra, donde participaron una serie de otras personas que de alguna manera avalaron su situación. Entendimos allí que todo lo que nosotros hacemos tiene alguna consecuencia. La siguiente vez analizamos la respuesta de Dios frente al pecado de David y la historia de Natán con David y cómo Natán tuvo la asertividad de acercarse a David, decirle claramente lo que había hecho, pero utilizando una historia de por medio para que él entendiera la gravedad de su situación. Me han preguntado algunas cosas en relación con esa historia. ¿Por qué tuvo que morir un niño? No tengo idea. No tengo idea. A veces hay situaciones que tenemos que postergarlas para cuando tengamos la oportunidad de hablar con Dios. Yo me niego a creer que Dios sea un asesino. No tengo esa visión de Dios. Por lo tanto, hay atribuciones también en la Escritura a accionar de Dios cuando en realidad son circunstancias que no tienen nada que ver con Dios, pero no tengo una respuesta definitiva para eso. Ahora, en nuestra tercera reflexión, vamos a leer el salmo que David escribió para expresar lo que él sentía en relación a lo que él había hecho y la respuesta de Dios frente a su conducta. Dijimos en la vez anterior que Dios perdonó a David, que David tuvo una actitud muy proactiva, reaccionó enseguida y pidió perdón y se dio cuenta de la gravedad de su error. Y Dios le dijo que nunca más se apartaría de su casa el dolor, el sufrimiento por las cosas que él había hecho. Pero Dios le dijo, no te voy a dejar solo, y hizo que le pusiera al nuevo hijo que nació, Jedidías, que significa amado del Señor, como una forma de recordarle
a David que Dios no lo había abandonado, que es un recuerdo también para nosotros, que Dios no nos abandona en nuestro pecado. En dicho contexto, no sabemos exactamente en qué momento David escribió un salmo impresionante, el Salmo 51, que dice en el primer versículo: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Es un llamado de David a Dios de reforzar lo que él sabe de Dios, pero de reforzar la certeza que él tiene de quién es Dios y de la manera como Dios obra. Compadécete de mí. David está pidiendo compasión para sí mismo, entendiendo que lo que ha hecho es gravísimo, entendiendo además que el amor de Dios es inconmensurable y entendiendo que en su bondad Dios puede borrar su transgresión. Dios borra las transgresiones, aunque le ha quedado claro a David que el borrar las transgresiones no implica eliminar las consecuencias de la mala acción. Luego, en el versículo 2, da un paso más y le dice: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Es interesante que la forma como está construido el texto poético, es pedir que lo limpie, porque él se siente sucio, porque él sabe que la maldad de él lo ha manchado. Entonces le está pidiendo a Dios que lo lave. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede autolavarse. Le está pidiendo a Dios que lo limpie Dios de su pecado. Y aquí hay una faceta interesantísima que de pronto no logramos captar en la Escritura. Mucha gente predica, enseña de que debes esforzarte para dejar tu pecado. Y es cierto, tienes que tomar una decisión en permanecer en Dios para que Dios provoque en ti lo que David está diciendo. Es decir, que Dios logre limpiar tu maldad, logre limpiar tu pecado, logre darte esa sensación de limpieza que implica saber y entender que estás en paz con Dios, luego de haber hecho lo que tenías que hacer, que es, en primer lugar, reconocer tu transgresión. ¿Qué es lo que hace en el versículo 3? Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. David, con una fortaleza emocional inmensa, reconoce su pecado. No olviden que este salmo después se utilizó como canto y todo el mundo sabía por qué David lo escribió, así que él lo está escondiendo. Existe una tendencia en muchas personas a esconder o justificar o excusar su falta. David no, David dice: yo reconozco lo que he hecho. Siempre el pecado que yo he cometido está presente, lo tengo presente y sé lo que he hecho. Ahora, eso no es autoflagelante, eso es simplemente reconocer su situación y entender qué característica personal él tiene y que es aliviador poder aceptar nuestra condición. Hoy día en la mañana hablaba con mi hermano vive en Brasil, y reflexionábamos sobre nuestro padre. Yo nunca he escondido que tuve una excelente madre y un padre muy complejo, muy complicado. Y le preguntaba así, medio en broma, medio en serio, a mi hermano: ¿alguna vez escuchaste a mi padre pedir perdón por algo? Y nos largamos a reír porque nunca reconoció que se habría equivocado en algo, que había cometido un error, que no, y las veces que lo hizo medio a media, medio forzado, y tú sabías que no estaba sintiendo realmente lo que estaba diciendo. La diferencia aquí es que David te está diciendo: yo reconozco
El gran problema de no reconocer es que tendemos a negar lo que hacemos e inventar excusas para lo que hacemos. Y cuando tomamos una mala decisión, nos rebaja, nos hace peor cuando no aceptamos que hemos tomado una mala decisión y nos hemos equivocado. En cambio, cuando hacemos todo lo contrario y aceptamos que nos hemos equivocado, en primer lugar, se acaba la crítica, se acaba la situación de que otras personas puedan acusarme porque yo ya reconocí, ya acepté que me equivoqué. Luego, en el versículo 4, que me recuerda un poco algo que dice José en su experiencia con la esposa de Potifar, David entiende lo que hace el pecado. Dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Esto tiene dos miradas, porque David no solamente ha pecado afectando a Dios, también ha pecado afectando a Uzías, ha pecado afectando a Betsabé, ha pecado afectando a su entorno. Por lo tanto, esto tiene la sensación de quererme sacar el bulto de encima. No es eso. Lo que está diciendo es que yo, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer, pequé contra ti, sabiendo que lo que estaba haciendo no era correcto. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero es que, ¿quién te va a ver? Dios. Nunca estamos fuera de la presencia de Dios. Por eso que es tan absurda esa frase, en el templo Dios nos contempla. Ridículo. Si estamos ante la presencia de Dios siempre, absolutamente, en el templo, fuera del templo, en casa y en cualquier lugar estamos ante la presencia de Dios. Podemos escondernos de otras personas, incluso de nosotros mismos, pero de Dios no te escondes. Por eso que dice, he hecho lo malo ante tus ojos, es decir, tú estabas presente cuando yo obré mal. Ahora, la segunda parte del texto es tremendamente importante. Ya Natán le ha comunicado lo que él va a pasar y lo que va a sufrir a consecuencia de la mala acción o de la mala decisión que ha tomado. Pero David, con una actitud que lo engrandece, acepta la consecuencia y dice, tu sentencia es justa. No reclama, no intenta hacer un pacto, no procura manipular la voluntad de Dios. Simplemente dice, es justa y tu juicio es irreprochable. En otras palabras, tú sabes lo que es mejor. Es cierto que David lo pasó mal, pero también en el transcurso de su vida fue adquiriendo paz, porque de alguna manera al entender, en primer lugar, que era amado del Señor, que Dios no lo dejó solo, y en segundo lugar, entender que estaba viviendo lo que él mismo había sembrado, pero que podía tener la satisfacción de tener un encuentro con Dios permanente que le diera paz, pudo vivir en tranquilidad. Todas aquellas personas que tienden a esconder, a justificar, a excusar, a actuar como que si los otros fueran responsables y ellos no de las acciones que realizan, nunca salen. Una de las frustraciones que yo tengo en la atención de personas es cuando me encuentro con mujeres o varones que niegan o se niegan a aceptar su propia realidad, empezando por las acciones que realizan. Yo recuerdo haber escuchado frases absurdas como culpar a la esposa por la violencia que él ha ejercido. No, lo que pasa es que yo soy un hombre tranquilo, pero es que ella me hace perder la paciencia. En otras palabras, el problema es de ella, no es mío. No, es que yo soy una mujer muy cautelosa, pero la jefa es una mujer muy mala, por lo tanto, llegó un momento donde perdí los estribos. O sea, en eso es
sacarme el problema de encima. Pero aquí tenemos un David que dice, no, yo soy el responsable, yo me equivoqué, yo cometí un error, están sabiendo lo que tenía que hacer, lo hice mal. Y lo que Dios ha sentenciado es justo. Por eso David es recordado, por esa actitud, por esa no justificación, por esa no excusa, por eso que es un ejemplo a seguir. Versículo 5, un texto que ha sido pésimamente mal usado, como muchos versículos de la Biblia. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Me encanta esta traducción de la Nueva Versión Internacional porque hay otras versiones que dicen en pecado me concibió mi madre y algunas personas con mínima capacidad de lectura o de comprensión de lectura asumen de que la concepción es pecaminosa. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo es que nació con pecado. Pecador fue concebido, es decir, heredó la tendencia al mal. La diferencia del cristianismo con otras religiones mundiales es que el cristianismo parte de la base de que el ser humano nace con tendencia al mal, a diferencia de otras perspectivas que señalan de que el ser humano nace bueno y es la circunstancia o las condiciones en las cuales vive la que lo contaminan o lo hacen una persona imperfecta. No es eso lo que presenta la Biblia. Cuando dice soy malo de nacimiento, está diciendo de que todos, absolutamente todos los seres humanos que nacemos en este mundo, nacemos con tendencia hacia el mal. Es decir, nacemos con pecado, nacemos pecadores, aun cuando no hayamos realizado ninguna acción pecaminosa. Por eso que es interesante que cuando Pablo habla del pecado, generalmente habla del pecado en singular y no en plural. No tiene la tendencia a hablar de pecados, tiene tendencia a hablar de el pecado que hay en mí, es decir, la tendencia pecaminosa que hay en nosotros. Luego, versículo 6. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Y ahí entramos en el lado íntimo, afectivo, donde David admite y reconoce su relación personal con Dios. Yo sé quién eres tú, Señor. Yo sé que amas la verdad por sobre todas las cosas y que me has enseñado en secreto sabiduría. La relación con Dios es personal. Ninguna persona llega a la presencia de Dios en un acto dirigido por otra persona. Yo predico y enseño todas las semanas, pero soy una guía. Cada individuo tiene que tener y construir su propia relación con Dios, porque la relación con la divinidad es personal. Es personal. Lo que a mí me afecta no le afecta a otro. Lo que a mí me impacta no le impacta a otro. Por lo tanto, necesitamos acercarnos cada uno en nuestra propia singularidad, acercarnos al Señor. Luego en el versículo 7, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Este texto es muy esperanzador. La idea del hisopo es una idea que de alguna manera hace referencia al santuario. El hisopo, que era a veces formado con hierbas, se utilizaba para asperjar sangre en el santuario. Y él está diciendo, purifícame con hisopo. Se está refiriendo a ese instrumento formado generalmente con hierba que utilizaba el sacerdote para asperjar sangre en el lugar santo del santuario. Le está diciendo, purifícame con hisopo, es decir, con la sangre del cordero, y voy a quedar limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. A mí me produce mucha desazón aquellas personas que enseñan que tenemos que ganarnos el privilegio de ser llamados limpios y de ser blanqueados
por Jesucristo. Tenía un docente, un profesor del doctorado, que solía decirnos: solo cuando seamos justos seremos justificados. Perdón, pero esa es una herejía. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia está hablando de esto, que el que nos purifica, el que nos limpia es Dios, no tú, no es esfuerzo humano. El único esfuerzo que los humanos debemos hacer es acercarnos, permanecer en Él, pero la purificación la hace Él, no la hacemos nosotros. No es un proceso de graduación para establecer cuándo llegué a estar limpio para merecer la gracia. No, el Señor te purifica con su sangre para que tú y yo quedemos limpios. Y Dios nos trata como limpios, y esa imagen de llegar a ser puros como la blanca nieve, es decir, Dios te ve a ti una vez limpio y purificado, blanco, es decir, transformado. ¿Y por qué tenemos que cargarle a las personas esa sensación? Eres pecador, no tienes posibilidad de arrepentimiento, no hay esperanza para ti, como dice ese mal himno lleno de herejía, pecador sin esperanza. No, en absoluto, somos pecadores con esperanza, con la esperanza viva en la sangre del Cordero que nos limpia, como dice David en este salmo. Versículo 8. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Pasamos de la limpieza, de la purificación, a la alegría. Le está diciendo: dame alegría, pone gozo en estos huesos que has quebrantado. Yo me he sometido a tu sentencia, estoy bajo ti, quiero ser limpio, estoy purificado, dame gozo, dame paz, dame tranquilidad. Yo veo a una cantidad de personas que son creyentes y a mí me da miedo, porque son creyentes con rostros tan adustos, tan serios, tan inmensamente alejados de la alegría, que a veces digo: ¿y en qué creen? Cuando la Biblia nos está diciendo de que una de las características de saberse limpio, de saberse perdonado, es el gozo y la alegría que da Dios en tu contacto permanente con Dios. Luego, versículo 9. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Le está diciendo: Señor, ya me has purificado, ahora borra mi maldad, elimínala. Y eso maravillosamente es lo que hace Dios con nuestros pecados. Somos los seres humanos, torpemente, con una memoria maliciosa, que estamos recordando permanentemente los errores de otras personas. Yo recibo todas las semanas cartas desgarradoras de personas agredidas, maltratadas en sus iglesias por equivocaciones que han tenido. Yo digo: ¿qué Dios creen? ¿A qué Dios adoran? ¿Quién te dio derecho a juzgar y condenar a alguien que se equivoca? ¿Quién te dio derecho a ti a decir si alguien se pierde o se salva? ¿Quién? Nadie. Por lo tanto, no cometas el error de juzgar cuando el salmista está entendiendo que Dios borra nuestros pecados. El versículo 10 es un hermoso texto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No se refiere al músculo que bombea sangre, se refiere a la mente, que en el mundo antiguo lo llamaban corazón. Renueva mi mente, renueva mis pensamientos, renueva mi manera de pensar, mi cosmovisión, porque eso hace Dios cuando tú has cambiado de perspectiva, cuando tú has reconocido tu error,
cuando has ido a Él para que te limpie. Y luego renueva la firmeza de mi espíritu, es decir, dame voluntad. Porque Dios es el que te da la voluntad para mantenerte firme, para decir no, para tener la actitud de alejarte de aquello que te daña. Versículo 11. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. En otras palabras, querido Dios, tú que me miras y has visto mis errores, no te alejes de mí. Mantente a mi lado, no me quites tu Santo Espíritu. La Biblia dice en Lucas que el Espíritu Santo se recibe solo si lo pides. Y en realidad es lo único que la Biblia nos autoriza a pedir, la acción del Espíritu Santo, porque obrando el Espíritu Santo en nosotros tenemos todo, todo. Versículo 12. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Es decir, dame de regreso, Señor, esa sensación de paz que me da el saber que estoy contigo y que tú me has recibido. Y luego, dame un espíritu obediente para que no vuelva a cometer el mismo error. ¿Por qué pide esto David? Porque él sabe que el poder no está en él, sino que está en Dios obrando a través de él y obrando en él. Cometió un pecado horrible, hizo cosas horribles y está consciente de que si no es por Dios que pueda transformar su mente, transformar su voluntad, hacerlo obediente, él no tiene esperanza tal como tú y yo. Porque el único que puede darnos la capacidad de mantenernos es Dios, no tú con tus propios medios y con tu propio esfuerzo. Versículo 13. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Y ahí viene una faceta del que ha sido redimido. Cuando eres redimido, cuando has recibido el perdón, cuando sabes la gracia que has recibido, entonces te conviertes en alguien que guía a otro. David le dice a Dios, yo ahora me convertiré en alguien que va a ayudar a que los transgresores te encuentren a ti, porque yo ya te encontré, yo ya entendí y sé que sin ti no tengo esperanza. Cuando haga eso, los pecadores se van a volver a ti. El testimonio es poderoso. Alguna gente habla de dar estudios bíblicos. Yo no creo en dar estudios bíblicos. La Biblia no nos llama a dar estudios bíblicos, entre paréntesis. La Biblia nos llama a dar testimonio. Tú no puedes contar de la Biblia si la Biblia no ha hecho nada en tu vida. Lo único que puedes contar es de lo que el Señor ha hecho contigo y de cómo has encontrado en la palabra argumentos para poder acercarte a ese Señor que te guía, que te orienta, un Señor que está dispuesto a mostrarte cada día su paz y su bendición. Y David lo entendió. Entendió que lo más poderoso es su testimonio, el contar a otros y decir, mira cuán maravilloso es Dios que ha hecho una transformación total en mi vida. Versículo 14. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Ese fue el pecado más grande de David. David fue considerado un hombre de sangre y él sabe que es su debilidad el perder los estribos, abusar del poder. Por lo tanto, le está diciendo a Dios, líbrame. ¿Cuál es tu realidad? Puede ser otra y llévaselo a Dios y dile, Dios, ayúdame con esto en particular. Estoy luchando con esto. Yo trato personas todas las semanas con diferentes situaciones y en muchas ocasiones a quienes son cristianos, porque también trabajo con personas no cristianas, pero a los que son cristianos y a los no cristianos que me lo permiten, les digo, recurre al Señor.
porque finalmente el que te va a dar el poder de cambio, el poder de transformación, la voluntad para mantenerte en el camino que el Señor te ha puesto es el mismo Dios. Pero Dios no lo hará a la fuerza, no lo podrá hacer si tú no se lo permites. Versículo 15. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. En otras palabras, ahora que has hecho tantas cosas por mí, ayúdame, Señor, para que mis labios sean labios de alabanza, para que pueda contar y alabar tu nombre, contándole a otras personas lo maravilloso que tú has obrado en mi vida. Cuando me encuentro con cristianos que dicen, no, a mí me cuesta mucho hablar del Señor, me rasco la cabeza y digo, ¿conoces a Jesús? Porque cuando tú conoces a Jesús, no te puedes quedar callado. Cuando realmente se ha producido transformación y cambio, y cuando tú sabes lo que ha ocurrido en tu vida, no puedes callar. ¿Por qué? Porque estás contento, estás feliz. Es como estar enamorado. A un enamorado que no se le nota, no es creíble. Cuando te nota, cuando el enamorado realmente lo vive, se nota en la forma de vivir y en la forma de expresar, y se le nota en el rostro, en la alegría, de eso está hablando. Yo necesito expresar, haz que mis labios puedan expresar la gratitud y la alabanza que siento por ti. Versículo 16. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. David aprendió lo que mucha gente hoy día todavía no entiende. 2000 años después de Cristo, todavía hay gente que cree que lo que Dios necesita es que tú hagas sacrificios o que tú presentes sacrificios o que hagas ofrendas o que hagas grandes cosas grandilocuentes para recibir el perdón de Dios. Y no es así. Y David lo entendió claramente. Entendió que no eran los sacrificios los que a Dios le agradan, los holocaustos. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Versículo 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Y él lo sabía? No sabía. ¿Tú crees que Dios está preocupado por la ofrenda que tú das? ¿Que está preocupado por la cantidad de veces que vas a la iglesia? ¿Que está preocupado por la ropa que estás usando y por la cara de cristiano que pones para que los demás vean, ¡uy, qué lindo, cómo se viste, cómo actúa! No, no es eso lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa que tú tengas un espíritu quebrantado y arrepentido frente a lo que haces y que te des cuenta de tu realidad y le puedas decir al Señor con toda presteza, con toda tranquilidad, Señor, aquí estoy, me equivoqué. Vengo a ti, Señor, arrepentido, pidiendo, Señor, tu compasión, tu bondad, tu misericordia. Y esa actitud es la que al Señor le agrada. No la de esos individuos que frente a cada error que cometen buscan una y mil excusas para poder zafar de la situación en la cual se han metido por voluntad propia. Luego, versículo 18. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Como David es rey, y como él entiende que a consecuencia de su error, él puede provocar eventualmente un descalabro en la nación, le está diciendo, haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. De alguna manera, permite que mi error no se constituya en una fuente de oprobio para el pueblo. Y esa es otra cosa que también olvidamos. Cada vez que realizamos una mala acción, no solamente transgredimos frente a Dios, no solamente pecamos contra Dios, también producimos un efecto dominó donde otras personas se desaniman al ver lo que hacemos. Entonces le está diciendo, permite Dios que esto no sea un oprobio para Jerusalén. Versículo 19 y final.
entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Es decir, ¿cuándo tendrá sentido el holocausto, el sacrificio que se presentaba en el santuario? Solo cuando haya reconocido plenamente lo que he realizado, lo que he cometido, con la certeza total de que en ese contexto entenderé que si no hay cambio en mi mente, no hay cambio en mi actitud, el sacrificio no tiene sentido. Pero si lo hay, entonces sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque ha habido una actitud de coherencia frente al sacrificio que representa al Cordero y lo que yo estoy decidiendo y eligiendo. Este salmo es maravilloso. Muestra una inflexión en la situación de David. David lo pasó mal, mal, pero tuvo paz finalmente. Y este salmo da cuenta de esa paz. Esa paz que da el saber de que Dios no te deja metido en el error, que Dios no te hunde con el error, que Dios no te aplasta cuando tú cometes errores, que Dios te recibe. Entonces, querido, querida que me estás escuchando, ¿cometiste un error? Levántate. No te quedes ahí rumiando tristeza y comiendo polvo. Levántate, porque por la sangre de Jesucristo tú y yo tenemos esperanza. Porque Jesús vino a morir por nosotros para darte a ti y a mí esperanza. Así que levántate, no permitas que otra persona te hunda acusándote, condenándote. No, por la sangre de Jesucristo todos tenemos esperanza. Límpiame. Él sabe que con Dios somos lavados, limpiados, purificados, recibidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Dios. Dios no deja al pecador en una situación de indefensión. Lo que Dios quiere es que los pecadores no solo se arrepientan, sino que entiendan la inmensidad de su amor. Hay muchos predicadores condenatorios, predicadores que en vez de ayudar a que las personas se acerquen al Señor, huyen del Señor por miedo al Señor, y del Señor no hay que tener miedo. Al contrario, a Dios hay que acercarse con paz, con tranquilidad, sabiendo que lo único que Dios espera, como dice el salmista, es que tú y yo tengamos un espíritu quebrantado y de arrepentimiento, que es el único sacrificio que a Dios le importa. Porque Dios sabe que cuando tú y yo tenemos un espíritu de quebrantamiento, un espíritu de arrepentimiento, para nosotros se abre la luz, la esperanza, y Dios puede hacer en nosotros lo que Él siempre ha deseado hacer: transformarnos, redimirnos, darnos paz, tranquilidad y la sensación de que somos amados del Señor. No sé qué estás viviendo, pero recurre al Señor. No temas acercarte al Señor. No temas ir con tu error, con tu maldad, con lo que has hecho. Dios toma tu pecado, como dice Miqueas, y lo tira al fondo del mar como una metáfora para decir que Dios olvida lo que tú y yo hemos hecho. Agradezco al Señor que tengamos esta oportunidad de comunicarnos a través de las redes sociales. Todas las semanas recibo cartas de diferentes partes del mundo. ¿Quieres colaborar con nuestro canal? No te olvides de suscribirte. ¿Quieres colaborar? No olvides hacer comentarios. No olvides poner la manito, porque todo eso ayuda para que otras personas puedan conectar con estos mensajes. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.